Amados, Dios les bendiga a todos. Gracias por estar una vez más con nosotros en Vida Orlando, un estudio más bíblico para la bendición de nuestras vidas. Nuestra declaración dice así: Oh Dios, que tu palabra siempre sea lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino, que como escudo me proteja y como espada me defienda del mal. Tu palabra, oh Dios, sea como semilla en buena tierra, que cuando crezca dé fruto a su tiempo, que ensanche mi corazón para amar como tú amas, que abra mis oídos para escuchar tu verdad, que ordene mi mente para entender tus caminos y me guíe en tu voluntad, Señor Jesús. Amén y amén. Primero, gracias por estar conectados con nosotros. Muy pronto vamos a estar reuniéndonos. Especialmente también vamos a estar visitando, haciendo algunas visitas para celebrar Santa Cena y compartir un rato. Es una bendición siempre compartir con todos ustedes como iglesia y como hermanos en el Señor. Estamos hablando de la palabra del Señor y habíamos hablado de Lucas y de Marcos en la historia de Jairo, el principal de la sinagoga, uno de los principales de la sinagoga, y la mujer del flujo de sangre. Vamos a continuar con el verso 35, estamos en la historia de Marcos en adelante, donde dice que mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, sin hacer caso a esta palabra que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, solo cree. Y no permitió que nadie le acompañara, sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Llegaron a la casa del principal de la sinagoga y él vio el alboroto y los que lloraban. Lamentaban mucho. Al entrar les dijo: ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que duerme. Ellos se burlaban de él, pero los sacó a todos y tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró a donde estaba la niña. Tomó la mano de la niña y le dijo: Talita Cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y enseguida la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y quedaron atónitos. Él les mandó estrictamente que nadie lo supiese y ordenó que le diesen a ella de comer. Hermosa la palabra del Señor, ¿verdad? Estamos en Marcos capítulo 5, también la historia está en Lucas capítulo 8, verso 41 en adelante, y en Mateo capítulo 9, verso 18 al 26. Existan en los tres evangelios sinópticos. Una palabra importante para estos tiempos. Definitivamente lo que aquí se resalta es la fe del principal de la sinagoga y la fe de la mujer. Pero algo que quiero expresarles a ustedes, que también vean, ¿verdad? Porque nosotros somos ordenados a escudriñar las Escrituras y la Escritura nos da vida y nos enseña en diferentes formas a aplicar cosas a nuestra vida. Hoy podemos leer un texto y lo usamos hoy de una manera y mañana leemos el mismo texto y a lo mejor Dios lo permite que nos dirija de otra forma. Siempre nos enseña porque la palabra de Dios es viva y es importante. Pero algo que noto aquí, y quería cerrar todo este estudio de Jairo y la mujer con el flujo de sangre, es la humildad, es la actitud del corazón. Y eso deja mucho que decir, especialmente en los tiempos que estamos viviendo 2000 años después de que Cristo saliera, ¿verdad? Subiera al cielo y terminara su ministerio y nos dejara el Espíritu Santo. Nos hemos puesto como iglesia a nivel mundial, como que estamos a un nivel tan alto que a veces nos creemos mejores que otras personas o nos sentimos que nos merecemos todo de parte de Dios cuando oramos, y a veces, para darle beneficio de la duda, lo hacemos sin darnos cuenta. Lo hacemos sin tener conciencia de nuestras actitudes y de lo que estamos haciendo. La vida cristiana es una vida de sacrificio, es una vida de un mandato de negarse a sí mismo. Y créame, estamos en unos tiempos que muy poca gente entiende eso. El compartir o ir la milla extra
el que cuando tú estás con una persona al frente tuyo, tú tengas más aprecio para esa persona que para ti mismo. Eso es tan difícil de practicar. Se nos hace difícil porque no hemos desarrollado esa tendencia o esa disciplina. Porque nos creemos que nos merecemos todo. Oramos y queremos que Dios responda. Tenemos gente y queremos que nos sirvan. Todo tiene que ser a nuestra manera. Y ese no es el mensaje del reino. Primero, el mensaje del reino te dice, te tienes que negar a ti mismo. Tienes que morir a ti. Y eso es tan difícil cuando lo queremos hacer en nuestra carne y con nuestras emociones y de nuestra manera. Pero cuando lo hacemos bajo la mano de Dios, bajo la supervisión, bajo la guianza de Dios, amados, es fácil. Su carga es ligera. Recuerde, vamos a aprender de estos dos personajes tan importantes en la palabra de Dios, que están en los tres evangelios sinópticos, Marcos, Lucas y Mateo. Primero, el principal de la sinagoga tiene que haber tenido dinero, era un hombre rico, un hombre pudiente. Que su personaje nos recuerda al joven rico. Si vamos a ver actitudes, aquí podemos ver un contraste de estas dos actitudes. ¿Se acuerda la historia del joven rico que llegó a donde Jesús y le dijo, maestro bueno? Porque para él todo, tú sabes, el nivel de bueno era él. Pues yo soy bueno, pues déjame saludar al maestro de la misma manera que yo me siento como un hombre bueno. Y él le dijo, no, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Pues sigue los mandamientos. Eso yo lo he hecho desde mi niñez, le dijo el joven. ¿Y cuál fue la interacción? Vende todo lo que tienes y sígueme. Y el hombre se fue. El muchacho ya no fue tan muchacho, ahora fue hombre y tomó la decisión de no seguir a Cristo. Ahí vemos que no se quiso someter. Cuando la palabra te dice, niégate a ti mismo y ríndete a Dios, es un sometimiento total, mental, integral, es completo, de nuestras emociones, de todo lo que nosotros somos, se lo ponemos a los pies del Maestro, como hizo Jairo. Jairo había venido a Jesús con una actitud quebrantada, amados, cayendo ante él. Le suplicó que fuera a su casa para sanar a su hija, que ya estaba al borde de la muerte. Pero mire la historia, vamos a pensar, este hombre con tanta influencia llega de inmediato a la presencia de Jesús. Lo hemos mencionado ya varias veces. Pero de camino hacia la casa de Jairo ocurre un hecho profundamente humano y lleno de fe. Mientras las multitudes rodeaban y apretujaban al Señor, una mujer se acerca y toca el borde del manto de Jesús. Porque ella pensó que de esta manera podría ser salva de su enfermedad. Ella también tenía 12 años con una dolencia. Hay una nota interesante en esto. Dice, ¿verdad? Marcos, que gastó todo su dinero en médicos y no la sanaron. Yo le garantizo a ustedes que también Jairo hizo lo mismo. Y hay veces que debemos entender la historia y aplicarla a nuestra vida. A veces espero yo hasta lo último para ir corriendo a los pies de Jesús. Cuando ya no hay más salida, cuando ya no hay más alternativa, cuando ya yo no tengo más recursos, porque yo creo que lo puedo hacer en mis fuerzas. Y cuando ya me siento derrotado, entonces voy a donde Jesús. Cuando Él debería ser nuestra primera alternativa, nuestra primera solución, nuestro primer refugio. Deberíamos ir corriendo a los brazos del Señor cuando tengamos cualquier situación, aun cuando comience. El Señor nos dice, traigan sus cargas hacia mí, traigan sus peticiones hacia mí, vengan a mí como estén. Pero se nos olvida eso. Tenemos que entender que esta mujer no debía haber estado allí, ni tan siquiera entre la multitud, porque no podía tocar a nadie y no podía ser tocada. A lo mejor ya a esa altura estaba sin esposo, sin hijos, como consecuencia de su problema. Y hay veces que nosotros llegamos a ese nivel, estamos solos,
miramos al lado y no tenemos a nadie, nos sentimos que todo el mundo nos ha abandonado, pero Dios está cerca, Dios está a nuestro alcance. El autor de la vida está a un estirar de manos, si pudiéramos verlo de esa manera. Él puede bendecirte, Él puede sanarte, Él puede cambiar tu situación. Lo que nosotros tenemos es que ser transformados. Y hay algo que quiero enfatizar en los minutos que me quedan, en la importancia de esto, es la actitud de Jairo y la actitud de la mujer, pero que aprendamos. Después que la mujer es sanada, ya lo hemos hablado, y Dios le dice vete en paz, la restaura la posición, la llama hija, ahora van de camino a la casa de Jairo. La paciencia de este hombre, teniendo una posición alta, demuestra su cambio de actitud ante el Señor. Tuvo que esperar que una mujer que no era digna de estar allí, el Señor la atendiera y la sanara primero que a él, primero que a su hija. Nosotros no somos primeros en el reino. Primero es nuestro prójimo. Primero son nuestros seres queridos. Primero son nuestros enemigos, que el Señor dice que nos levantemos en oración y los amemos. Tenemos que entender eso en el corazón para tocar la mano de Dios, para ver la provisión de Dios, para ver la bendición del Señor. Y eso es lo que tenemos que entender. El autor de todo, de la vida, de todo nuestro ser, de todo el sistema, el dueño de todo, nos está diciendo, vengan a mí, confíen en mí, aun cuando las noticias sean malas. Se lo dijo a Jairo. Cuando llegaron y le dijeron, tu hija ya muerto, ya murió, no moleste más al maestro. Este hombre se quedó ahí pacientemente, esperando el toque de Dios, la mano de Dios. Si Dios pudo sanar a una mujer que no lo merecía, aparentemente por la religiosidad y las tradiciones, pues Dios puede sanar a mi hija. Eso es lo que tenía que haber estado pensando Jairo en su corazón. Este hombre puede sanar a mi hija, aún hasta la puede levantar de la muerte, porque Jairo no se movió, se quedó ahí. Pero lo más importante, otra enseñanza que tenemos, es que cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, dice la palabra que sacó a todos afuera. Y aquí es donde quiero traer el estudio de hoy, la enseñanza de hoy. Tenemos que limpiar la casa. Tenemos que limpiar nuestro corazón. Nuestra vida, nuestro cuerpo es la casa del Señor. ¿Qué actitudes tenemos que no hemos cambiado? Que cuando nos aprietan, salen a relucir. La paciencia de Jairo fue probada. La fe de la mujer en Jesús fue probada. Cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, sacó a todo el mundo. A Jairo no le importó lo que iban a decir de él. Nosotros tenemos que limpiar nuestra casa, limpiar nuestro corazón. Hay veces que tenemos que hacer un examen y decir, ¿por dónde yo estoy caminando? ¿Estoy en el camino estrecho o he vuelto a mis costumbres, a la forma de ser mía, o sale a reducir mi carácter, no sé, todo lo que usted pueda llamar malo? Dios nos llamó a vivir en santidad y tenemos que vivir de esa manera. Tenemos que ser sabios, andar como gente que son sabios, no como necios. El camino del Señor es angosto. Nos llama a negarnos todos los días, a negar nuestra vida. Dios nos está diciendo que vivamos de una manera diferente para poder ver la mano del Señor, para poder ver su obra. Y nosotros a veces no hacemos caso. No queremos vivir de esa manera. ¿Por qué? Por nuestras actitudes. Cuando nos aprietan salen cosas malas. Cuando nos desesperamos se nos va la fe corriendo para la esquina. Nos abandona todo lo bueno del Señor. Y no debe ser así. Nuestra fe debe ser firme. Nuestro compromiso debe ser firme. Confiar en el Dios que nos ha dicho que estará con nosotros hasta el fin.
Debemos entender esta palabra y debemos entender la palabra del Señor. Va a llegar un día en que el Señor va a resucitarnos para nunca más volver a morir. Pero tenemos que creer en eso. Tenemos que seguir confiando en el Señor. Jesús se detuvo para atender a la mujer. Jesús le dijo a Jairo que no dejara su fe, que no dejara de confiar. Dios te está diciendo hoy, no dejes de confiar. No has visto el milagro, no dejes de confiar. Cree en mí. El que cree en mí tiene vida eterna. El Señor te está diciendo hoy, cree en su palabra, confía en Él, aunque no hayas visto todavía el milagro, lo que estás pidiendo va a llegar. Créele al Señor, ten fe en esta hora. La fe personal en Jesús como el Señor de nuestra vida es el tema principal en este capítulo. El Señor trajo sanidad física, amados, trajo sanidad mental, trajo sanidad social y trajo sanidad espiritual. Lo que te está diciendo Dios, te puedo cambiar y transformar tu vida. Ríndete completamente. Aprende a rendirte a mis pies. Déjame ser Señor de tu vida, Señor de todo lo que tú eres dueño, Señor de tu familia, Señor de tu matrimonio, el Señor de tus hijos, el Señor de tu casa. Limpia tu casa. Vive para mí. Abre las puertas de tu casa, de tu corazón, de tu vida, para que yo pueda entrar y transformarlo todo para la gloria de mi nombre, te dice el Señor. Eso es lo que quiere hacer hoy. Un milagro integral en tu vida. Un milagro completo, una liberación completa. Pero tienes que tener fe en el Señor Jesús. Vamos a orar y vamos a confiar en que Dios puede transformar tu vida desde hoy en adelante para la gloria de su nombre. Padre, en esta hora te pedimos por cada una de las personas que están enfermas, por cada una de las personas que necesitan un toque tuyo, así como esta mujer, por cada una de las personas que necesitan una sanidad, como la necesitaba Jairo con su hija, aún una resurrección del Espíritu, como en el momento final la necesitó Jairo con su hija, Señor. Tú tienes el poder de levantar muertos. Tú tienes el poder de transformar corazones. Tú tienes el poder de cambiar mentes. Tú tienes el poder de sanar enfermedades. Tú tienes el poder de suplir necesidades. Señor, tú tienes el poder de restaurar matrimonios, de restaurar relaciones. Tú tienes el poder, Señor, de sanar todo lo que sea roto. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos, Padre. Que haya sido, Señor, este estudio una bendición para nuestras vidas. Que podamos entender y vivir en paciencia, esperando el toque tuyo, la bendición tuya, pero siempre confiando que tú estás dispuesto a hacer las cosas, Señor, de acuerdo a tu voluntad, para la gloria de tu nombre, como la pedimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, Dios les bendiga a todos. Será hasta la próxima semana en un estudio más de Vida Orlando.